Hoy se estrenó en Milenio con una nueva columna, Denise Merker, y pues además de felicitarla, le damos la bienvenida para platicar de lo que escribió de la protagonista, Denise. Cuéntanos. Hola Denise, ¿cómo estás? Cuéntanos de la columna de la protagonista en Milenio. Pues no nos va a contar porque parece que se cortó la llamada, pero vamos a tratar de restablecer la comunicación. Eh, Y podemos aprovechar esta pausa para pedirle a la gente que ya saque las cobijas de tigre del closet, porque en los próximos 10 días la temperatura máxima, por lo menos en la Ciudad de México, va a ser de 22 grados. Y el siguiente viernes, no este, sino, bueno, este viernes que viene, 10 grados la mínima, pero el siguiente 5 grados la mínima. O sea, sí, vamos a tener 2 semanas más o menos de temperaturas muy bajas. Pues ya parece que estamos entrando a esa parte del año. Ahora sí, Denise, platícanos de Atando Cabos, bonito nombre para la columna. Hola Enrique, qué gusto saludarlos nuevamente, Paco, y a todos los que nos escuchan. Pues te decía, gracias por la mención de la columna, y pues el tema obviamente del que todo el mundo escribe hoy, y es muy interesante porque por supuesto ayer todos vimos la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, pero la forma de interpretarla es tan distinta para todos, digamos. Para algunos fue insuficiente. Las muestras de diferencia de Claudia Sheinbaum respecto a Andrés Manuel López Obrador, otros vieron una agenda propia. Se está escudriñando cada gesto, cada guiño que hace Claudia Sheinbaum, el tiempo que tarda su conferencia en la mañana. En fin, creo que va a ser un ejercicio indispensable y que además va a ser algo así como un nuevo deporte nacional, por lo menos así lo aprecié esta mañana en la prensa, que será dilucidar cuál es la personalidad, cuál es el estilo personal de gobernar, como decía Cosío Villegas, de Claudia Sheinbaum. Y detrás de eso, por supuesto que hay pues muchísimas posiciones y muchas pasiones heredadas de la época de Andrés Manuel López Obrador. Fue Andrés Manuel López Obrador un presidente muy divisivo, generó muchas pasiones, y creo que esas están todavía en el ambiente y se reflejan en esa discusión acerca de las diferencias y las similitudes que tiene con su antecesor. Creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Obviamente escribí sobre ese tema. Para mí hay diferencias en la forma en que Claudia aborda ciertos temas. Por supuesto, hay una enorme continuidad y todo depende de en qué se haga énfasis. Claramente no hay una preocupación sobre la oposición política, sobre los partidos políticos representados en el Congreso, sí sobre otro tipo de cosas como empresarios y temas de más bien de la visión que tiene el mundo sobre nosotros. Pero creo que lo importante es eso, Enrique. Es interesante ver cómo se recibe a esta nueva presidenta en un contexto con muchas heridas y con grupos muy pues enfrentados. Digamos, lo único que nadie discutió es el gusto de que llegara una mujer. Que hubiera sido de un mal gusto, ¿no? Y qué bueno, porque al menos es un punto y no menor para empezar a construir algo, ¿no? De consenso, de unidad nacional. ¿Te imaginas tú un político ahorita discutiendo si las mujeres pueden entrar en política? Ahora sí que retomando los términos de la discusión, la cancelación sería inmediata. Absoluta. Creo que las resistencias van a ser más sutiles. Sí las va a haber, sí me parece que, y las ha visto durante la campaña y también en la propia discusión sobre si Claudia tiene o no la personalidad o lo hace lo suficientemente distinto o no Andrés Manuel. Hay un elemento de eso, pero no imagino, Enrique, a nadie atreviéndose a hacer una declaración contundente al respecto y en contra de que las mujeres lleguen a la presidencia. Sí, por supuesto. Ahora, llama un poco la atención, Denise, no sé si estés de acuerdo, en que existe toda esta interpretación sobre el estilo de gobernar que veremos en Claudia Sheinbaum, porque a diferencia de pues ejemplos recientes, ella viene del ejercicio de gobierno, es decir, no estaba al frente de una secretaría en un gabinete, o venía desde la oposición en un movimiento como Andrés Manuel López Obrador.
tal vez Peña Nieto, que fue gobernador del Estado de México, Fox, que había sido gobernador en Guanajuato. Teníamos un poco más de pistas de cómo les gusta gobernar y qué tipo de gobernantes eran. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues yo creo que también tenemos muchísima evidencia de esto y también lo veíamos ayer en los puntos que anunciaba el Zócalo, los personajes de los que se ha rodeado. Es decir, tampoco es un misterio absoluto cómo podría ser como presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que es importante lo que dices, porque evidentemente, como decir, ya la conocemos, y además no es que haya gobernado la entidad más pequeña del país, gobernó la Ciudad de México. Evidentemente vimos cómo manejaba, por ejemplo, su relación con los medios, sus equivalentes a la mañanera, la forma en que da información, cómo trata crisis, como la pandemia, ¿no? Todo, o sea, claramente. Pero también quiero decirte que incluso dicho por presidentes, y recuerdo muy claramente al equipo de Peña Nieto, en una autocrítica decir que la distancia que hay entre gobernar un estado, así sea la Ciudad de México o el Estado de México, y pasar a la presidencia, no es un cambio de número de personas gobernadas, sino que es otra, digamos, es otra la naturaleza del trabajo. De hecho, ellos lo comentaban alguna vez, fue Luis Videgaray el que me lo comentó, como diciendo, quien crea que gobernar un estado lo prepara a ser el presidente de la República, ignora ese salto cuántico que ocurre de una a otra función. Y en este caso, más señalado por esta disputa que estuvo el presidente y que mantuvo y que alimentó con parte de la opinión y de la opinión publicada y de la opinión pública, y que le servía cada mañana a López Obrador como el punching bag contra el que practicaba y con el que además cohesionaba a su grupo. Esta forma divisiva de gobernar deja ese halo de querer saber si ella es igual o va a ser igual en ciertas cosas. Lo que tú dices es que lo podemos prever, que la vimos gobernar, pero hay una especial atención puesta sobre ese tema. Yo creo que la personalidad que conocemos es suficiente para saber que va a ser distinto. Pero en fin, lo que te decía, es un deporte nacional. ¿Qué tanto se separa? ¿Qué tanto no se separó? ¿Qué tanto hizo guiños hacia quienes están agraviados? En fin, sobre eso se seguirá escribiendo y se seguirá comentando. Por lo pronto, pues hay muchísimas cosas que pasan diario en el país y que darán oportunidad de ver las reacciones de la nueva presidenta sobre cada uno de ellos. Sí, no, eso quedará claro. De hecho, como bien dices, que ya están pasando y que lo seguirán haciendo porque los desafíos para este nuevo gobierno pues, son enormes. Denise Merker, pues felicidades, te estaremos leyendo con muchísima atención, pero pues te estaremos escuchando siempre primero aquí en el programa, en tiempo real, entonces nos da más gusto eso. Gracias, Enrique, para mí también es un gran gusto. Bueno, buena tarde a Denise Merker, que como le decía, está estrenando su columna Atando Cabos en Milenio, para pues seguirla cada semana, por supuesto, lectura recomendada, obligada casi, para pues entender mejor la realidad de nuestro país y del mundo.